Bienvenidos, me uno a mi esposa, es un gozo, es una alegría estar con ustedes cada domingo y el día de hoy no es la excepción. Si ustedes nos visitan por primera vez, igual queremos decirles gracias por acompañarnos a esta reunión en donde hemos estado adorando al Señor y ahora llega el momento en donde vamos a escuchar un mensaje de las Escrituras. Dicho sea de paso, en esta temporada estamos estudiando uno de los sermones, uno de los mensajes que ha hecho impacto a través de la historia, y de hecho es el mejor sermón jamás predicado por nuestro Señor Jesucristo, el sermón de el monte, el sermón que fue dado a sus discípulos, a sus primeros 4 discípulos. Sin embargo, había una multitud que los estaba rodeando y ahora ellos tienen la oportunidad del privilegio de escuchar por el Señor Jesucristo, y tal vez es ahí donde algunos responden y comienzan a seguirle también como sus discípulos. Verás, el sermón del monte está diseñado para animarnos a ti y a mí. Está diseñado para animarnos a reconocer el potencial que tenemos como criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. The Sermon on the Mount is designed to help us to recognize our potential. En Jesús, yo no sé si tú lo sabías, pero tenemos tremendo potencial. Tenemos potencial no solo para hacer cosas, tenemos potencial para ser contados entre los pobres en espíritu, para ser contados entre los que sufren, entre los humildes, entre los que tienen hambre y sed de justicia, para ser contados entre los compasivos, para ser contados entre los limpios de corazón, para ser contados entre los que trabajan por la paz y son perseguidos a causa de la justicia. El sermón del monte revela nuestra verdadera identidad, revela quiénes somos nosotros en Cristo. Y además eleva el estándar para nosotros. Como seguidores de Jesús, el sermón del monte no baja los estándares. El sermón del monte, por el contrario, eleva los estándares para aquel que se dice ser un seguidor de Jesús. Verás, como seguidores de Jesús, tú y yo tenemos un estándar más elevado. Las personas se pueden dar el lujo de vivir y solamente conformarse con no ser tan malos, con no ser lo más bajo, con no fallar o cuando se comparan con las personas a su alrededor, con no ser de lo peor. Pero el cristiano tiene un estándar mucho más elevado. El maestro espera que el discípulo sea como él. Y ese es un estándar muy elevado. Lamentablemente muchos de nosotros no vivimos de acuerdo a ese estándar. De hecho, cuando era adolescente, el doctor Aila Tasser aceptó a Jesús como su Salvador en su natal nación de Kenia. Pero él no quería ser cristiano. Él estaba dispuesto a aceptar a Jesús, a aceptar su perdón, a aceptar su señorío, pero él no quería ser cristiano, porque en ese tiempo había muy pocos cristianos en Kenia. No había muchos cristianos, pero los pocos que había en esta nación, que mayormente era musulmana, no tenían muy buena reputación. De hecho, tenían una reputación que en medio de los musulmanes era de lo peor. Los cristianos en Kenia eran glotones, eran borrachos, destruían la cultura, estaban siempre ocupados en la iglesia y seguían la religión de blancos. No por nada habían sido colonizados por medio de la religión y ahora en medio de su cultura actuaban como cristianos del oeste. No quería este hombre ser como esos cristianos. Nada de ellos será atractivo para él. Pero él quería ser como Jesús. Y después de su conversión,
A Ayla no le tomó mucho tiempo darse cuenta que muchos cristianos vivían así porque habían tomado la decisión de seguir a Jesús por sus promesas. Habían decidido seguir a Jesús por las bendiciones que Él les daría. No porque tuvieran un entendimiento claro de qué significa ser un ciudadano del reino del Señor. Por ello, unos pocos años después, Ayla Taze comenzó un ministerio revolucionario, el cual se enfoca no solo en guiar a las personas y convertirlos en cristianos, sino a convertirse en discípulos que viven en obediencia a Jesús. Sabes, como seguidores de Jesús, tú y yo existimos para bendecir al mundo. We exist to bless the world. Después de que Jesús les hizo saber a sus 4 discípulos, de nuevo, son los 4, están en primera fila. Está Pedro, está Andrés, está Santiago, está su hermano Juan, escuchando las enseñanzas de Jesús en primera fila, pero están rodeados de una multitud. Y la gran diferencia entre un discípulo es que va a estar con Jesús todo el tiempo aprendiendo de Él. Las multitudes van y vienen. Este mensaje es intencionado para aquellos que están siguiendo a Jesús. Después de que Jesús le hizo saber a sus 4 discípulos que eran bendecidos, que estaban bendecidos. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero si eres un seguidor de Jesús, eres bendecido. Y Él les hizo saber que la razón de su bendición era para que ellos pudieran bendecir a los demás. Nada egoísta, ¿te das cuenta? Los discípulos del Señor están aprendiendo que en Jesús tienen toda bendición espiritual y ahora pueden compartir de esa bendición con los demás. Jesús se los dijo de la siguiente manera en el versículo 13 de Mateo 5: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. You are the salt of the earth. Jesús identificó a sus discípulos como sal. Yo no sé qué tan importante es la sal para ti. A lo mejor es importante si te gustan los tacos. Por ejemplo, para mí, que mis tacos favoritos son los de asada con cebollita, cilantro, un buen guacamole. No me voy a comer un buen taco sin primero echarle limoncito y luego salecita. Y si no, honestamente, no me saben. No me saben. Es más, ni siquiera los pruebo primero para ver si están salados o no. Es la técnica. Es la técnica. Y cuando está media salada la cosa, pues le echas poquita, pero le echas. A algunos de ustedes pues no les gusta tanto así la sal. Pero déjame decirte que en esos tiempos de Jesús la sal era muy valiosa porque era utilizada para conservar la comida. No había refrigeradores, no había manera de preservar los alimentos, y la sal era lo que ellos usaban para conservar sus alimentos. Y de hecho, escucha bien, los soldados romanos recibían su pago con sal. De ahí viene la palabra salario. Era tan valiosa, era tan importante la sal, que en ese mercado, en esa sociedad, las personas lo valoraban como si fuera dinero. Pero en este contexto, Jesús no solamente utilizó la metáfora de la sal para hacer saber que los discípulos del Señor eran valiosos, sino también para que entendieran que en ellos estaba el potencial de darle el sabor a la vida, de traer sabor no solamente a su vida, sino a la vida de las personas que estaban a su alrededor. Imagínate tú y yo como un salero en donde quiera que vamos, una pizquita de sal y le da el sabor.
Sabes, como discípulos no existimos para nosotros mismos, y por esa razón nuestra religión no ha funcionado, porque todo el tiempo se ha tratado de nosotros. Pero en ese contexto Jesús está diciendo claramente que nosotros no existimos para nosotros mismos, que nosotros existimos para el mundo. Esos 4 están escuchando que no se trata de ellos. Esos 4 están escuchando que se trata de las multitudes. Jesús los rodea de multitudes para que empiecen a verlas, para que empiecen a enamorarse de ellas, para que empiecen a tener compasión de ellas. Él podía haberles enseñado este gran sermón aislados, ellos solos, pero Jesús los quiso tener rodeados de gente. As disciples, we don't exist for ourselves, but for the world. Y la sola presencia de los discípulos en este mundo se supone, di conmigo, se supone. La sola presencia de los discípulos de Jesús en este mundo se supone que es una bendición. Nuestra sola presencia tiene que traer bendición, tiene que traer vida, tiene que traer sabor a este mundo. Tú y yo debemos de representar todo lo que es valioso. Tú y yo debemos de representar todo lo que es bueno en el mundo. Ahora no somos valiosos por lo que somos, sino por lo que compartimos con el mundo, con ese potencial que el Señor nos ha dado. Ahora que estamos en Cristo, eso hace que seamos valiosos para la humanidad. Ser la sal de la tierra significa que como hemos sido bendecidos, ahora podemos nosotros participar en actos de bendición hacia otras personas. To be salt means to participate in blessings for others. Esos actos de bendición tienen el potencial de ayudar a otros a ver a Jesús. Esa es la meta. Esa es la razón por la que tiene sabor. Esa es la razón por la que el Señor usa esa metáfora para referirse a ti, para que tú puedas ayudar a otros a saborear a Jesús, a disfrutar a Jesús, a considerar a Jesús. Nuestro problema como cristianos es que nos encanta bendecirnos los unos a los otros. Ese es nuestro problema. ¿Y sabes qué pasa cuando nos encanta nomás bendecirnos los unos a los otros? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Sabes qué pasa cuando nos convertimos adictos a solamente estarnos bendiciendo los unos a los otros? Ya más práctico lo hacemos. Bendiciones para todos, órale, ahí les va. ¿Sabes cuál es el problema cuando nos encanta bendecirnos los unos a los otros? Nos hacemos salados. Nos salamos. Y ya nadie nos puede saborear más que los cristianos. Porque el mundo, mucha sal. Mis hermanos, nosotros somos la sal de la tierra, no la sal de la iglesia. ¿Me escuchaste? Somos la sal de la tierra, no la sal de la iglesia. Pero de alguna manera nos hemos conformado con un cristianismo que se trata solamente de nosotros y personas como nosotros, y no del mundo. Y tú y yo tenemos que recordar que en gran parte existimos, tú y yo, para ayudar a otros a ver a Jesús. Esa es la razón por la que existimos.
para que otros puedan ver a Jesús. Y no quiero descalificar lo que es el compañerismo cristiano, lo que es la comunidad de los santos, lo que estamos haciendo ahorita. Todo eso es positivo, pero nuestra relación con Jesús no se puede basar en lo que solamente hacemos con personas que piensan como nosotros, que tienen una relación con Jesús como nosotros, que viven como nosotros, que tienen los mismos principios y valores que nosotros. En algún momento tenemos que ser, di conmigo, sal. Dile a la persona que está a tu lado, échale sal. Échale sal. Tú y yo existimos para que otras personas puedan ver a través de nosotros, a través de ti y de mí, la bendición de Dios, para que la bendición de Dios sea expandida a las naciones de la tierra. Pero también existimos para ayudar a otros a ver a Jesús. Existimos para iluminar el mundo. We exist to bring light to the world. Mateo capítulo 5 versículo 14 dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Eso es lo que ustedes son. Son una ciudad en lo alto que no se puede esconder. Ustedes tienen poder y potencial de iluminación. Y en comparación con la sal, la luz tiene mayores implicaciones teológicas aquí. Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 9 versículo 5: mientras esté yo en el mundo, luz soy en el mundo. Entonces, para nosotros como discípulos, escúchame bien, para nosotros como discípulos, Jesús es la luz. Pero para el mundo, la iglesia es la luz. Para ti, para mí como discípulos, Jesús es la luz verdadera. Para el mundo, tú y yo somos la luz, porque reflejamos la luz de Jesús. Porque en este mundo no está Jesús, en este mundo está la iglesia. Entonces nuestro papel es brillar. Our role is to shine. ¿Sabes? La humanidad necesita la luz para poder ver. Por eso Jesús dijo en el versículo 15 de Mateo 5: tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Has oído la frase brillando por su ausencia? Bueno, esa puede ser en muchas ocasiones la iglesia, brillando por su ausencia. Tú y yo debemos ser como las luces que están alumbrando esta plataforma aquí. Hay dos clases de luces y las puedes observar. Están las luces que te están iluminando a ti, que me permiten verte a ti. Pero están las luces que me están iluminando a mí. Esa clase de luces somos nosotros. No somos las luces que nos están iluminando a nosotros mismos. Somos las luces que están iluminando a alguien más. Y no somos nosotros. Esas luces están iluminando a la persona de Jesús, haciendo atractiva a la persona de Jesús, haciendo superior, poniendo en superioridad a la persona de Jesús, apuntando a las personas a Jesús. Esas son la clase de luces que tú y yo somos. Verás, el reino de los cielos es para que tú y yo lo experimentemos. Pero nunca lo vamos a poder experimentar si solamente nos estamos alumbrando a nosotros mismos. Tenemos que alumbrar, tenemos que buscar que Jesús resalte en todo esto. Así es como glorificamos a Dios. We highlight Jesus, and that's how we glorify God. Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Que todas las personas puedan ver la luz de Jesús a través de ustedes. Verás, el reino de los cielos, o en el reino de los cielos, mejor dicho, son los pobres en espíritu los que dan.
En el reino de los cielos son los que sufren los que dan consuelo. En el reino de los cielos son los humildes los que dan ánimo. En el reino de los cielos son los que tienen hambre y a quienes se les ha tratado injustamente, quienes ven por los demás. En el reino de los cielos son los compasivos, quienes son admirados. Esos son los verdaderos influencers, aquellos que son compasivos. En el reino de los cielos, los limpios de corazón son imitados. En el reino de los cielos son los que trabajan por la paz y los que son perseguidos por causa de la justicia, a quienes los vulnerables les dicen gracias. Gracias por verme. Gracias porque me has ayudado. Gracias porque me has servido. Gracias porque me has abrazado. Gracias porque me has proveído. Ese es el reino de los cielos. Es un reino volteado, como diría el dicho, patas para arriba, al revés, volteado. Y dicho sea de paso, cada una de esas bendiciones Jesús las vivió al 100. Siendo rico se despojó de todo para convertirse en pobre, mereciendo que toda la humanidad le sirviera. Decidió venir a vivir como siervo. Se entregó por pecados que él no había cometido, debido a que en su corazón hay compasión. Ni aún para Jesús el cristianismo se trató de él. ¿Qué hacemos tú y yo queriendo que nuestro cristianismo funcione? No va a funcionar si se trata de nosotros. Ese es un cristianismo creado a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No se va a armar. Dile a la persona que está a tu lado, no se va a armar. Algunos de ustedes no le dijeron, a ver, díganle, de veras, no se va a armar. Convéncelo, persuádelo. No se va a armar. Síguele, van a ser años, no se va a armar. Vas a perder mucho tiempo, no se va a armar. Cristianismo no se trata de ti. Como ciudadanos del reino existimos para bendecir, existimos para guiar, y además como seguidores de Jesús existimos para seguir los mandamientos de Dios. Ahí tienes. ¿Qué es lo que nos habilita para ser sal? ¿Qué es lo que nos habilita para ser luz? Que somos personas comprometidas en seguir los mandamientos, las instrucciones, las enseñanzas de Jesús. Y yo no sé si lo has notado, pero Jesús está al inicio de su ministerio, comienza con este gran sermón porque Él está empezando, está creando una comunidad ideal en donde no hay pobre, en donde no hay rico, en donde no hay judío, en donde no hay griego, en donde no hay mujer, en donde no hay hombre, en donde no hay esclavo, en donde no hay libre. Él está construyendo una comunidad, una familia en donde todos son bienvenidos. Pero cuando el cristianismo se trata de nosotros, lo más que vamos a tolerar es gente como nosotros. ¿Ah? Cuando el cristianismo se trata de nosotros, lo más que vamos a tolerar es gente que hable como nosotros, se mueva como nosotros, actúe como nosotros, esté en la misma sociedad, en la misma condición socioeconómica que nosotros. Eso es lo más que vamos a tolerar. Y en este sermón Jesús comparte las instrucciones que deben de regir las vidas de sus discípulos. Unas instrucciones muy especiales. Por ejemplo, en el versículo 17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos. He venido a darles cumplimiento. De alguna manera aquí el autor del Evangelio, Mateo, está presentando a Jesús como un nuevo Moisés. Jesús está dando el sermón del monte. ¿En dónde? En un monte.
¿En dónde recibió Moisés la ley? En un monte. Entonces Jesús es un nuevo Moisés. Moisés da las regulaciones, Moisés da las leyes, Moisés da los mandamientos. Jesús, como el nuevo Moisés, no tiene que hacerlo de nuevo. Él lo que hace es los cumple, los vive. Jesús no está compartiendo nuevos mandamientos. Ahora está compartiendo su entendimiento de las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. La ley de Moisés fue dada para mostrar cómo deberían de vivir quienes habían hecho un pacto con Dios. No te olvides de eso. La ley fue dada para aquellos que dijeron: sí te vamos a seguir, sí te vamos a servir. No fue dada con la expectativa de que toda la humanidad la iba a poder practicar. Fue dada para aquellos que hicieron un pacto con Dios. Era simplemente la manera como debería de vivir el pueblo de Israel. Cada una de esas leyes que Dios le dio a Moisés, si se llevaban a cabo, esto es lo bonito, esto es lo impactante, esto es lo que muchas veces no olvidamos, ignoramos y muchas veces ni siquiera lo observamos en el judaísmo. Pero si el pueblo de Israel hubiese vivido para obedecer los mandamientos, las ordenanzas de Dios, el pueblo de Israel hubiese podido existir para la bendición de las naciones. Ni aún el judaísmo se trataba solamente de los judíos. Desde el inicio Dios dio estas leyes para que quienes las practicaran pudieran ser bendición para la humanidad. Pero como sabemos por nuestro estudio del Antiguo Testamento, Israel no cumplió con su parte del pacto, no cumplió con los mandamientos, no cumplió con las expectativas dadas. De hecho, los oyentes que están enfrente de Jesús, todos ellos son judíos. Había 4 que ya lo habían dejado todo atrás y ahora lo estaban siguiendo a él. Ahora él les está recordando y haciendo saber que como sus seguidores, si ellos obedecían los mandamientos del Señor, iban a existir para las bendiciones, para la bendición de las naciones. Y en una ocasión le preguntaron a Jesús cuál de los mandamientos es el más importante. Jesús dijo: ama a Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quisieron decir todos los profetas, dice Jesús. Esos son los mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Increíblemente no cabemos tú y yo ahí en ese mandamiento. Lo queremos forzar muchas veces y decir: si no te amas a ti mismo va a ser muy difícil amar a los demás. ¿Se dan cuenta? O sea, queremos amarnos a nosotros mismos, pero ese no es el mandamiento. El mandamiento es: ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Tú dónde quedas? ¿Quién sabe? El pueblo de Israel no cumplió con su parte del pacto. El pueblo de Israel no cumplió con las expectativas dadas. Mas Dios no iba a permitir que una nación necia estropeara sus planes. ¿Vinieron los necios? ¿Vinieron los necios? Dios no va a permitir que la necedad estropee sus planes. Jamás. La segunda persona de la deidad tomó forma de hombre para convertirse en una especie de un nuevo Israel. Él sí cumplió con los mandamientos. Él sí cumplió con las expectativas. Jesús es el nuevo Israel y en él y por medio de él pueden ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora tú y yo, al seguir sus instrucciones,
Somos de bendición para el mundo. Y con nuestra luz reflejamos a Jesús. Por eso Jesús dice en el versículo 18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Sabes, para ti y para mí es imposible en nuestras propias fuerzas cumplir con la ley de Dios. Pero recuerda que Jesús ya la cumplió. Y ahora nos corresponde a ti y a mí imitarlo. Ahora nos corresponde a mí no ser cristianos abusivos de la gracia, sino a ser cristianos que por gracia se mueven para buscar cumplir con los mandamientos de Dios, amarlo a Él y amar a los demás. Eso es lo que nos hace grandes en el reino de los cielos. Eso es. Eso es lo que nos habilita para reflejar el reino del Señor. Y para eso existimos. Tú y yo existimos para reflejar el reino del Señor. We exist to reflect the kingdom. De nuevo, el estándar es muy elevado. Versículo 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos. Di conmigo, fariseos. Y la de los maestros de la ley. Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, entonces no se va a armar. No se va a armar. ¿Cuántos fariseos había entre la multitud? No sé. Tal vez ninguno, pero ningún fariseo estaba sentado frente al Señor como un seguidor de Él escuchando este sermón. Y curiosamente jamás vemos a un fariseo convertirse en un discípulo de Jesús. Lo más cercano es Nicodemo, que venía a buscar a Jesús en secreto, que ayudó en la sepultura de Jesús, pero una vez que ya Jesús está muerto. Es más, sabemos de un publicano que se convierte en un discípulo. Sabemos de un guerrillero que se convierte en un discípulo. Pero no conocemos a ningún religioso fariseo convirtiéndose en discípulo. ¿Por qué? Porque la religión del fariseo se trata de él. Y a Jesús no le gusta competir con nadie, ni contigo. Él no va a competir con la deidad que te has creado a ti mismo en tu corazón. Aunque sea cristianismo, un cristianismo creado a tu imagen y semejanza, no es la expectativa de Dios. Los nuevos discípulos tenían que ser más justos que los fariseos. Los nuevos discípulos tenían que embestirse de las bienaventuranzas que Jesús dio. Los fariseos eran solamente amables entre sí, pero no se preocupaban por la gente, no eran compasivos. Y ese puede ser nuestro problema. Al momento, Ayla ya ha plantado 18,000 iglesias, no solamente en Kenia, sino en todo el norte de África, con más de 350,000 discípulos entre los grupos indígenas más apartados del norte de África, los cuales
desde muy temprano en su vida cristiana, aprenden que su rol es ser de bendición para las personas que los rodean. Esos discípulos africanos pobres que no tienen mucho, que aparentemente no tienen mucho que ofrecer, saben que existen para bendecir al mundo. Saben que viven para darle sabor a la vida de los demás y de sus comunidades. Y ¿sabes qué? Lo están haciendo. Lo están haciendo. Hace unos años su existencia era solamente un rumor. Algo está pasando en África. Era un rumor. Pero ahora cientos y miles de pastores alrededor del mundo están tomando nota y están reaprendiendo de estos hermanos africanos lo que significa ser un verdadero discípulo del Señor. Ellos nunca lo van a decir. Pero cuando ven a la iglesia americana como tú y como yo, porque no estamos en México, ya no estamos en Latinoamérica, ya somos parte de este pastel. Cuando ellos miran a la iglesia americana, no les es muy difícil pensar que somos fariseos. No les es difícil vernos y pensar que somos flojos. No los inspiramos, no los motivamos. De hecho, están mandando misioneros a todas partes del mundo. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo, mis hermanos, mis hermanas? ¿Estamos viviendo de acuerdo a los estándares que el Señor ha puesto para nosotros? El Señor un día le enseñó a Ayla una visión en donde en medio del desierto keniano, desierto del Sahara, vio unas parcelas gigantescas que se extendían en donde había muchos repollos. Di conmigo, repollos. ¿Por qué repollos? Él dice, no sé. Lo único que sé es que en el desierto no se da nada. Pero el Señor ha sido capaz de en el desierto levantar pueblo para sí mismo. Tú y yo no estamos en el desierto. Tú y yo estamos rodeados de gente. Tú y yo somos bendecidos. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para hacer un gran impacto en nuestra comunidad. Pero todo comienza con dejar de buscar en el cristianismo lo que no existe, porque esto no se trata de ti. Esto se trata de Jesús. Esto se trata de los demás. Y párale de contar.